¿Conoces sobre la fotosíntesis? Hablamos mucho sobre ella, pero ¿realmente sabemos bien qué es? ¿Recuerdas el experimento del frijolito en un frasco que hiciste en la escuela? Pues el crecimiento y color se da por esta fotosíntesis. Este es un proceso bioquímico, mediante el cual los organismos como las plantas, algas y las bacterias fotosintéticas convierten la materia inorgánica, como el dióxido de carbono que exhalas o el agua que bebes, en materia orgánica, aprovechando la energía del sol. Este es el principal mecanismo de nutrición de todos los organismos autótrofos, que sabemos que es una alimentación en donde el organismo crea su propio alimento. Pero en las plantas existe la distinción de que éstas poseen clorofila. ¿Recuerdas que en el experimento el frijolito, al no darle luz, estaba pálida? Es porque la clorofila es el pigmento esencial para el proceso fotosintético, que se genera por la luz del sol. Funciones de los cloroplastos. Los cloroplastos tienen demasiadas funciones, destacando la fotosíntesis, también la síntesis de aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos, la producción de hormonas, de vitaminas y de otros metabolitos secundarios. Participan en la asimilación del nitrógeno y azufre, además de suministrar energía para la apertura y el cierre de los estromas. El nitrato es la fuente principal de nitrógeno para las plantas. En los cloroplastos se da el último paso para que el nitrato pueda ser utilizado en las plantas. El paso de nitrito a amonio por la nitrito reductasa. El nitrito se forma a partir del nitrato. Nitrito y amonio son tóxicos para las células por encima de unos niveles, pero no el nitrato, el cual puede ser almacenado temporalmente en las vacuolas. Algunos de los metabolitos que producen los cloroplastos intervienen en la protección frente a patógenos o en adaptaciones de la planta al estrés, exceso de agua o fuerte calor. Los cloroplastos, mediante la producción de hormonas, también influyen en células distantes. Los cloroplastos están permanente en comunicación con otros componentes celulares, bien mediante la emisión de señales moleculares o mediante el contacto físico de sus membranas, como ocurre con el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Pero quizá la comunicación más intensa se da con el núcleo, puesto que en este residen muchos genes cuyas proteínas tienen que hacer su función en el propio cloroplasto, como en algunas relacionadas con la fotosíntesis, para que las proteínas resultantes de los genes localizados en el núcleo y las proteínas de los genes localizados en el ADN del cloroplasto actúen conjuntamente. Debe haber una fuerte coordinación entre el núcleo y el cloroplasto. Los cloroplastos almacenan diversas sustancias en su estroma, tales como almidón, fitoferritina y plastoglóbulos. Ya que entendimos la fotosíntesis, hay que entender la clorofila. Pero para entender la clorofila tenemos que saber qué es un plástido. Estos son pequeñas estructuras que se encuentran dentro de las células de las plantas. Producen energía y nutrientes para estas mismas. Se pueden agrupar en tres grandes familias: pigmentados, apigmentados y actualmente los especializados. Dentro de los pigmentados hay dos: los cromoplastos, que son plástidos con color con muchos pigmentos como los carotemas. Dan color a las plantas como la zanahoria o las flores. Y los que tienen un solo color, que son los cloroplastos. ¿Recuerdas que mencionamos cómo la clorofila es un pigmento natural de las plantas? Pues es el pigmento mayoritario en este, que es color verde. Los cloroplastos tienen el 95% de clorofila y lo demás son cromoplastos, pero hay que aclarar que en los cromoplastos no hay clorofila. Dentro de los apigmentados se agrupan en la familia de los leucoplastos. Estos no tienen color, son opacos o muy transparentes. Su función principal es la síntesis y almacenamiento de compuestos orgánicos. No contienen clorofila y no participan en la fotosíntesis. Dependiendo de lo que almacenan, se les denomina como almidoplastos, elailoplastos y por último proteinoplastos. Los almidoplastos almacenan y sintetizan el almidón, como el de la papa. Este se utiliza como fuente de energía para la planta. Para la siguiente agrupación, los elailoplastos, estos almacenan aceites esenciales. Su función principal es la síntesis y almacenamiento de los lípidos, aceites y ceras. Produce energía, sintetiza las hormonas y otros compuestos. Estos se pueden encontrar en la cáscara de naranja, de limón o aguacate. Y por último, los proteinoplastos. Su función principal es la síntesis y almacenamiento de proteínas. Regula el crecimiento y el desarrollo. Sintetiza enzimas y hormonas. Los contienen los frijoles o lentejas. Por último tenemos los plastos especializados,
que son orgánulos celulares de las plantas y algas que tienen funciones específicas en la célula. Empezamos con los gerontoplastos, que son los plastos viejos. Se encuentran en las células que están envejeciendo o muriendo. Son como los cloroplastos, pero con algunas diferencias. Pueden tener un color amarillento o anaranjado, debido a la presencia de otros pigmentos. Los fenolioplastos son plastos que almacenan compuestos químicos muy coloreados llamados fenoles. Los fenoles son compuestos químicos que protegen a las plantas. Ayuda a que crezca y protege de patógenos. Estos plastos se encuentran en las células de las plantas que producen frutos y flores y son responsables del color y el sabor de estos órganos. Los xiloplastos son plastos especializados que se encuentran en el sistema vascular de las plantas. Estos involucrados en la creación de una sustancia llamada aligina que da una rigidez a la madera. Los muroplastos son plastos que se encuentran en ciertas algas. Tienen una pared vestigial que les ayuda a sobrevivir en entornos hostiles. Plastos S y T son plastos que se encuentran en las células cribosas de un floema. Su función es responder a los daños y regular el flujo de nutrientes y agua. Los rodoplastos son plastos fotosintéticos que se encuentran en algas rojas. Tienen clorofila y pigmentos rojizos que les permiten realizar la fotosíntesis. El latanosoma o tamionoplasto es un tipo de plasto que se encuentra en las células vegetales y que está especializado en la síntesis y almacenamiento de taninos. Los taninos son compuestos químicos que tienen propiedades astringentes y antioxidantes. Estos plastos tienen la costumbre de transformarse unos a otros. Todo parte de un etioplasto. Ya sabemos qué es la fotosíntesis, pero ¿sabes cómo se ve un organismo fotosintético por dentro para que esto ocurra? Tomemos de ejemplo una hoja. Tenemos dos lados, uno opaco y el otro lustroso. Este último es para absorber la luz. La hoja es el órgano fotosintético principal de los organismos. Su estructura se basa de células parenquimáticas. Un parénquima es un tipo de tejido propio de las plantas, como la parte de un órgano en un animal. Las células parénquima en empalizada, donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis, se caracteriza por células alargadas y densamente paquetadas, ubicadas debajo de la superficie superior de la hoja, y células de parénquima esponjoso. Son células de contorno irregular, situadas en el interior de la hoja y con grandes espacios intercelulares, que contienen gases como vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono, y ambos constituyen el tejido mesófilo, que son envueltos por las células epidérmicas que secretan la cutina, que forma la cutícula en la superficie de la epidermis. Las células epidérmicas y la cutícula son transparentes, lo que permite que la luz penetre en las células fotosintéticas. Las hojas actúan como una extensión del tejido vascular del vegetal, gracias a sus nervios, que contienen xilema, que transporta agua y minerales disueltos en el suelo, y floema, que transporta azúcares, aminoácidos y otros compuestos, que vienen en las células fotosintéticas. Estas dos estructuras forman los haces vasculares de las hojas, que reciben agua y minerales del tallo, y transporta alimentos. Los haces vasculares forman patrones distintivos en láminas foliares y dan lugar a dos tipos de hojas, haces en forma paralela y los haces reticulados. Los gases de oxígeno y dióxido de carbono entran y salen de las hojas por difusión a través de los estromas. Los estromas conducen a espacios aéreos dentro de la hoja, que rodean a las células del parénquima esponjoso, de paredes delgadas. Al aire de estos espacios está saturado por vapor de agua, proveniente de las células fotosintéticas. El intercambio de gases, de oxígeno a CO2, logra liberar agua en un proceso denominado transpiración. Atrae el agua desde la raíz a las hojas a través del xilema. Alrededor del 90% de la pérdida de agua se efectúa a través de los estromas, el 10% a través de las células epidérmicas. Los estromas son más abundantes en la superficie inferior de las hojas. En resumen, podemos decir que está constituido por la cutícula, que protege a la hoja, la epidermis, que es la piel de las plantas que separa el interior del exterior, las células de empalizada, que absorbe la luz en la fase dependiente de la luz, el mesófilo esponjoso, la epidermis con estromas, que hace que respire, y la cutícula para cerrar.
Y podemos recordar que el estroma es un fluido en el interior del organelo. Fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis contiene dos fases, las reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz. Las reacciones dependientes de la luz las podemos visualizar con el esquema Z que estamos viendo a continuación. Y estas se caracterizan por que estas dependen de la luz solar. Se llevan a cabo en la membrana del tilacoide. Emplean complejos PS1 y PS2. Sus reactivos son la luz, el agua y la clorofila. Las moléculas de agua se rompen liberando hidrógeno, electrones negativos y oxígeno. Estas generan ATP y NADPH. Transforman la luz en energía química y sus productos son oxígeno, ATP y NADPH. Los electrones se excitan al absorber los fotones de la energía lumínica. En las reacciones de fosforilación está la cíclica, que genera ATP, y la acética, que genera ATP y NADPH2. También tenemos la fase independiente de la luz. Podemos ilustrarlo con el ciclo de Calvin, que empieza con la fase de carboxilación, la fase de reducción y la fase de regeneración. Esta fase se caracteriza por llevarse a cabo en el estroma. Fija CO2 para producir materia orgánica. Sus reactivos son dióxido de carbono, ATP y NADPH2. Sus productos son la glucosa, el ADP y el NADP. Y emplean el ATP y el NADPH como materias primas. Para explicar el anteriormente mencionado ciclo de Calvin, podemos decir que la fase de carboxilación es cuando el dióxido de carbono se fija a una molécula aceptora, llamada ribulosa 1,5-bifosfato, gracias a la enzima rubisco 1,bifosfato carboxilasa oxigenasa. Se produce el compuesto fosfoglicerato. En la segunda fase, la fase de reducción, el fosfoglicerato se reduce y se transforma en un compuesto llamado gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción requiere ATP y NADPH, formados en la reacción dependientes de la luz. En la tercera fase, que es la de regeneración, se regenera la molécula aceptora ribulosa 1,bifosfato. Mediante la acción del ATP y diversas enzimas, se producen carbohidratos. Tipos de fotosíntesis. Ya sabemos qué es la fotosíntesis y cuáles son sus fases, pero ¿sabes que hay tipos de fotosíntesis? Vamos a empezar con la anoxigénica. En esta se encuentran los clorosomas y las bacterioclorofilas. En las bacterioclorofilas se encuentran las bacterias como la Chloroflexas, bacteria verde que no es del azufre, la Rhodospilium, bacteria púrpura que no es del azufre, y la Chlorobium, bacteria verde del azufre. Y en las arqueas están las halofilas. Se caracteriza por no producir o su aceptor final no es el oxígeno. Ocupa sulfidrilos. Se libera azufre. No produce oxígeno, pero aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno. De esta manera es como se libera el azufre, o lo acumula en el interior de las bacterias que son capaces de llevarla a cabo. La obtención del ATP gracias a la luz se denomina fotofosforilación. También se le denomina fotosíntesis bacteriana. No se emplea el agua como fuente de poder reductor, se usan otros compuestos orgánicos o inorgánicos distintos del agua, por lo que no produce oxígeno, como ya habíamos mencionado. Produce las formas oxidadas de NAD y FAD. Requiere ausencia total de oxígeno. Y el segundo tipo es la fotosíntesis oxigénica. En esta se encuentran las cianobacterias como Nostoc, Oscillatoria, Spirulina y Glaencora, que son ficobilisomas. En las protistas están las eugilenas, las diatomenas y las algas rojas o verdes, que son chaminodomas. También en el plantae están las plantas verdes, y en este se puede separar en tres. El C3, que son compuestos que producen triosas, o sea, plantas comunes. El segundo, que es el C4, compuestos que producen tetrosas, azúcares de 4 carbonos, plantas cercanas a las verdes y el ácido como el amaranto. Y la tercera, que es el CAM. En esta se pueden encontrar las suculentas o los nopales. La fotosíntesis oxigénica se caracteriza principalmente por liberar oxígeno,
Aunque existen diferencias entre la fotosíntesis oxigénica en las plantas y algas y cianobacterias, el proceso general es bastante similar en estos organismos. En la fotosíntesis oxigénica, el agua es el donante de electrones. Se produce a partir de la combinación de agua y dióxido de carbono y genera azúcares que son útiles para el organismo. Es fundamental para la respiración, ya que funciona con el intercambio de gases a la inversa. La fotosíntesis oxigénica se realiza en los cloroplastos, orgánulos citoplasmáticos de color verde que contienen clorofila. En resumen, podemos decir que produce azúcares útiles para la planta y a su vez consume dióxido de carbono y subproduce oxígeno, por eso su nombre. Además del aparente oxígeno, podemos diferenciarlas porque en la fotosíntesis oxigénica la luz es captada por la clorofila. En la fotosíntesis anoxigénica es captada por la bacterioclorofila. Sabiendo todo esto, podemos comprender qué es la fotosíntesis. Ahora no solo sabemos que es un proceso anabólico, el cual genera oxígeno, entendemos cómo es toda su función. Y también esta es fundamental para nuestra propia vida, ya que las plantas generan oxígeno y son alimento también, para algunos animales también como para nosotros. Y en general, esto es la fotosíntesis. Muchas gracias.